Hola, la vez pasada tratábamos de ver cómo la métrica tenía que modificarse en presencia de un campo gravitacional. Traté de justificar que lo primero que iba a ser afectado, que era automáticamente afectado, era la parte temporal, la parte 00 de la métrica. O quisiera justificar un poco mejor esto y motivarlo y además ver algunas consecuencias detrás de esto. Para tratar de ver que efectivamente algo así tiene que suceder, vamos a pensar en una propuesta de los años 60 del físico austriaco Hermann Bondi, que me dice, imaginémonos una rueda de Chicago. Y en esta rueda de Chicago, los pasajeros van a ser átomos. Y voy a hacer un arreglo, pueden ser arreglos de espejos, por ejemplo, de tal manera que garantizo que a un lado de la rueda de Chicago voy a tener solamente átomos excitados, mientras que al otro lado voy a tener los átomos en su estado base. Puedo hacer que el periodo de la rueda de Chicago sea tal que estos átomos excitados tengan un periodo de excitación suficiente tal que cuando lleguen abajo emitan un fotón y por el arreglo de espejos que yo he formado, ese fotón viaje hacia arriba y sea absorbido por el fotón que está llegando arriba y que estaba inicialmente en su estado base. Entonces, lo que tenemos en esta rueda de Chicago es un conjunto de átomos, unos siempre excitados a un lado y otros siempre en el estado base al otro. Ahora, si consideramos que lo que aprendimos de relatividad, donde me dice que la masa y la energía son equivalentes, tenemos que los átomos excitados, al tener más energía, que han recibido el electrón, el fotón, y están excitados, su masa es mayor. Mientras que los del otro lado, que están en el estado base, su masa va a ser inferior. Garantizamos así que entonces el sistema esté girando continuamente, porque siempre voy a tener un torque efectivo en un lado. Podemos hacerlo más cuantitativo. Voy a tomar fotones que son emitidos de abajo con cierta frecuencia y absorbidos arriba, de tal manera que pueda hacer un balance entre las masas de los fotones, de los átomos excitados y de los de estado base, donde el balance va a estar dado por el déficit de H, la frecuencia de los átomos. La constante de Planck veces la frecuencia de los fotones. Constituimos así una máquina de movimiento perpetuo de primer tipo. Si nos damos cuenta, en nuestro análisis básico no hemos violado ninguna regla hasta ahora establecida. E inmediatamente vemos que ponemos en peligro las bases de la termodinámica en sí. Así que tenemos que hacer algo para encontrar solución a esta paradoja. Y la solución viene precisamente en la corrección de la componente 00 de nuestra métrica. Veamos. Bien, veamos las consecuencias de lo que hemos descubierto para la gravedad. Hemos propuesto que nuestra diferencial de línea para el espacio-tiempo va a tener que modificarse con una métrica cuya componente temporal es descrita en términos del potencial gravitacional. Entonces, imaginémonos que tengamos una partícula en reposo. Si está en reposo, entonces el único término que va a contribuir a la longitud en el espacio-tiempo va a ser este. Recordemos que cuando la partícula está en reposo, entonces está en un sistema de referencia donde el tiempo que estoy midiendo es el tiempo propio. ¿Listo? Este tiempo, en cambio, es la coordenada temporal que yo utilizo para describir los eventos.
Ahora, si yo reemplazo este componente temporal de la métrica y supongo que puedo considerar este término como pequeño, y ahorita explicaré mejor a qué me refiero con pequeño, simplemente me queda voy a considerar el primer término de la expansión de la raíz, que me va a quitar el 2. Entonces vemos inmediatamente cómo el transcurso temporal que mide la persona o la partícula que está ahí en reposo en este campo gravitacional se compara con el transcurso temporal de la coordenada. Esta coordenada yo la puedo pensar como el tiempo que mide una persona que está exenta del potencial gravitacional. Por ejemplo, alguien que está muy lejos de un planeta. Entonces vemos que hay una corrección aquí debido a este potencial. Y supongamos que efectivamente es el potencial gravitacional de un planeta, que viene dado por esto, con la constante de Newton, la masa del planeta y la distancia a la que yo estoy del centro del planeta. Vemos entonces que esta relación me está diciendo que el tiempo propio, que es el tiempo que mide la persona en el campo gravitacional, es menor a el tiempo que mide una persona que está muy lejos, que está fuera de ese potencial gravitacional. Y es a esto a lo que nos referimos cuando decimos que hay una dilatación temporal debida a efectos gravitacionales. Y era lo que mencionaba cuando hablábamos del viaje de Goku, que decíamos que yo no estaba considerando estos efectos gravitacionales en el análisis. Aquí yo consideré el potencial gravitacional de una esfera. Pude haber considerado, por ejemplo, el potencial gravitacional de un campo uniforme, donde simplemente tengo algo así. Y, por ejemplo, puedo comparar los tiempos que va a medir una persona a cierta altura con los tiempos que va a medir otra persona a cierta altura. Entonces, los intervalos de tiempo de alguien que está a una altura h, arriba, se van a comparar con los intervalos de tiempo que va a medir alguien que está exento de ese campo gravitacional, de esta manera. Y una persona abajo, pues está relacionada de una manera similar. Vemos que si estoy a una altura menor, entonces los tiempos que yo mido son menores que los que mide una persona que está más arriba. Entonces, una forma de expresar esto que utilizan las personas que trabajan en gravedad es que las partículas o las personas caen porque es como si estuvieran buscando la posición donde van a vivir más, porque su tiempo va a ser más largo, el transcurso del tiempo va a ser más lento. ¿Sí? Entonces, es una jerga que se utiliza donde decimos que entre lo que yo estoy buscando cuando caigo es de hecho buscar el punto donde mi vida va a ser más larga. Entonces vemos la primera consecuencia de haber encontrado esa métrica, esa corrección para la métrica en nuestra justificación de buscar algo parecido al electromagnetismo, ahora modificando la métrica. Ahora, esto tiene una consecuencia interesante por otro lado. Si pensamos que los tiempos los medimos con tics de un reloj y los tics van a medir frecuencias, entonces tenemos que las frecuencias se pueden pensar como el inverso de los intervalos de tiempo. Así que si utilizamos el resultado que teníamos por acá, voy a tener que la frecuencia que va a medir una persona en un campo gravitacional en términos de la frecuencia que va a medir a alguien exento del campo gravitacional o muy lejos del planeta, se puede expresar de esta manera. Aquí lo que he hecho es, nuevamente, pienso que el potencial es muy pequeño y tomo el inverso de 1 más el potencial. De tal manera que entonces puedo expandir y el primer término va a quedar como 1 menos el potencial. ¿Qué sucede? Entonces pensemos dos puntos A y B.
Y podemos comparar esas dos frecuencias, de tal manera que eliminamos la frecuencia que mediría alguien que está exento del campo gravitacional. Aquí nuevamente yo puedo hacer la expansión pensando que este potencial es muy pequeño y voy a tener esta relación. Vemos entonces que las frecuencias que miden dos personas que estén afectadas de distinta manera por el potencial gravitacional va a ser distinta. Para ilustrar esto mejor, entonces, tomemos el caso en que hay una diferencia de altura h entre los dos observadores. Entonces sabemos que el delta del potencial va a ser GH. Y tenemos entonces que la frecuencia que mide una persona que está a una altura mayor va a ser menor que la frecuencia que va a medir una persona que está a una altura menor. Y esto inmediatamente va a solucionar nuestro problema de la máquina de movimiento perpetuo de Bondi. ¿Por qué? El fotón que es emitido por los fotones abajo, arriba no llega con la misma energía. ¿Sí? Entonces, abajo es emitido y arriba va a llegar con una frecuencia menor, ¿cierto? Entonces, es al revés. Entonces, abajo es emitido y arriba llega con una frecuencia menor. De tal manera que la masa que van a obtener los fotones, suponiendo que los absorbieran de todas maneras, no vuelve a ser la masa que tenían inicialmente. ¿Sí? Y entonces la máquina al final no va a poder mantener su movimiento perpetuo, porque la idea era que ellos recuperaban la masa inicial, caían, emitían el fotón, perdían masa, de tal manera que siempre un lado estuviera más pesado que el otro. Pero con este análisis lo que me está mostrando es que los fotones, cuando suben un campo gravitacional, van perdiendo frecuencia y por tanto energía. Y eso es lo que se conoce como el corrimiento al rojo gravitacional, que se observa y ha permitido medir. Estos dos fenómenos que he estado mencionando, la dilatación temporal y el corrimiento al rojo gravitacional, se pueden medir. De hecho, son parte esencial del funcionamiento de un GPS. El GPS, ¿qué es lo que hace? Recibe señales, emite unas señales para saber los tiempos de medida, de transcurso desde la emisión de la señal hasta la recepción. Ahora, tiene que saber muy bien el tiempo de viaje de esa señal para medir distancias. Pero entonces tiene que tener en cuenta que donde es recibida la señal tiene un potencial gravitacional distinto a donde es emitido. Si yo supongo que el GPS está en una órbita geoestacionaria, esa diferencia alcanza a ser del orden de 7. ¿Sí? La diferencia de potenciales es del orden de 7. El potencial que mide una persona aquí en la superficie a el potencial gravitacional del satélite de GPS. Esto implica que hay una desviación en los tiempos. Entonces, ya para hacer números, entonces tengo que especificar mejor qué es lo que está pasando. Porque si se dan cuenta, en todo esto que he hecho aparecen aquí potenciales gravitacionales por todo lado, sumando con un 1. No tienen las mismas unidades. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sucede que nosotros hemos considerado que la velocidad de la luz siempre ha sido 1. Lo hemos tomado como 1. Si vuelvo y reintroduzco la velocidad de la luz, aquí va a aparecer una velocidad de la luz al cuadrado, dividiendo. ¿Okay? En todas estas expresiones va a aparecer la velocidad de la luz al cuadrado. Vemos que tiene exactamente las mismas unidades de este señor, de tal manera que se arregla. Entonces, en todas estas expresiones tengo que pensar que hay una velocidad de la luz al cuadrado. Y entonces lo que tengo que comparar es este con este. Y esos, señores, esos valores dan del orden de 10 a la menos 10. ¿Eso qué quiere decir? Que las correcciones que un GPS tiene que pensar en términos de tiempo están en el orden de la décima decimal. Pero esas correcciones pueden ser tan importantes en términos de distancia que pueden causar desviaciones de hasta 1 metro. Entonces, son correcciones que tienen que tener en cuenta los GPS para tener precisiones hasta de centímetros que se tienen, ¿cierto? Y esas desviaciones se pueden medir con relojes atómicos. ¿Okay? Entonces se han observado desviaciones de
relojes montados en aviones o en el fondo del mar para determinar si efectivamente esto que estamos diciendo tiene sentido físico o no. Pero no solo ahí. ¿Qué están esperando? Em, ¡Corren! ¡Corran, corran, 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 corran! Son 7 años por hora. En la ciencia ficción también se utiliza. En alguna parte de la película de Interestelar, ellos tienen que explorar un planeta, que se conoce como el planeta de Miller, que es el explorador que ha ido allá, para obtener alguna información. ¿Qué sucede? Este planeta está muy cercano a un agujero negro donde el potencial gravitacional es extremadamente potente. Es tan potente que las desviaciones que yo estoy notando cuando yo hago razones de este tipo son del orden de 61.000. ¿Sí? Si yo comparo el potencial en el planeta Miller con el potencial de donde dejan ellos la nave que los va a volver a recoger. ¿Sí? Ellos viajan desde esa nave hasta el planeta y después van a volver. Y esa corrección es tan grande, la diferencia de potencial de donde dejan la nave orbitando a donde está el planeta, es tan grande que esa corrección hace que 1 hora en este planeta sean 7 años en la nave que está orbitando. ¿Sí? Recordemos que el tiempo transcurre más lento donde hay un potencial gravitacional. Entonces esto nos explica cómo entender qué es lo que está sucediendo en esa parte de la película. Ahora, si yo trato de pensar por este lado, veríamos que entonces también hay correcciones en las frecuencias. Y cuando toman una foto del planeta desde la nave, ellos están viendo el planeta, quiere decir que está observando longitudes de onda o frecuencias en el espectro visible. Pero debido a esto, sabemos que esas ondas no fueron emitidas en el espectro visible, porque han sido corridas hacia el rojo por un factor de este tipo. Vemos entonces que el planeta, si yo lo estoy viendo con el espectro visible, es porque está emitiendo en rayos X. Y esta gente, cuando aterriza el planeta de Miller, además de tener los problemas de las grandes olas debidas a las mareas, tienen un problema que están rodeados y bombardeados por rayos X por todos lados. Entonces hemos explorado hoy las consecuencias de intentar que la gravedad se conjugue de la misma manera que hacíamos con el campo electromagnético, viendo que tiene que afectar la componente temporal de la gravedad. Quisiéramos ver cómo seguir explorando esto y cómo incluir esto en los otros términos de la métrica, porque vemos que es el espacio-tiempo el que se debe curvar, no solamente el término temporal. Entonces, en esto seguiremos explorando. Próximamente estaremos viendo un agujero negro de juguete. Así que nos seguimos viendo. Hasta luego.